Pitágoras fue un matemático muy importante que nació 500 años antes de Cristo, y sus aportes, como el teorema de Pitágoras, nos acompañan hoy en día. Y es que aunque no te guste este teorema porque te parece difícil, ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! sí te puedo decir que es muy importante y que se aplica en diferentes ramas de la ciencia. Pero no te preocupes, porque hoy te lo explicaré. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Mi nombre es Wilson Quintero y hoy vamos a ver Teorema de Pitágoras. ¿Cómo aplicarlo? Lo primero que debemos tener en cuenta en esta explicación es que esto solo se aplica a triángulos rectángulos. ¿Y cómo reconozco un triángulo rectángulo? Esa es una excelente pregunta. Es fácil. Sencillamente miramos todo triángulo que tenga un ángulo de 90 grados se considera un triángulo rectángulo. Y si miramos bien, este triángulo rectángulo se compone de tres partes. Una es la altura, la otra es la base y la otra la hipotenusa. Y además debemos tener en cuenta otros conceptos. Un número. Adicionalmente a la forma en la que representamos los números como cantidades, también podemos representar los números como segmentos. Es decir, en este caso yo puedo simbolizar el 5 como una línea, pero una línea dividida en 5 partes iguales. Oye, despacio, cerebrito. Ahora, si me piden el cuadrado de un número, vamos a tomar la representación lineal de ese número y físicamente la vamos a representar como un cuadrado cuyos lados miden las unidades que me están indicando. Es decir, cuando me dicen 5 al cuadrado, es un cuadrado cuyos lados miden 5. Pero que si extendemos todas sus divisiones a lo largo y a lo ancho, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, y es que en total tendremos 25 cuadrados. Y es que si analizamos este resultado, 25 es el resultado de multiplicar 5 por 5, que es la operación equivalente a tener 5 al cuadrado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para la realización del teorema de Pitágoras. Ahora imagina lo siguiente, que tienes un triángulo cuya base mide 4 unidades y cuya altura mide 3 unidades, y nos piden hallar su diagonal, es decir, la hipotenusa. No saben cuánto mide. Y es que partiendo de este análisis, Pitágoras pudo plantear su teorema, y lo hizo de la siguiente forma. Al convertir la altura que mide 3 en un cuadrado, es decir, en 3 al cuadrado, vamos a darnos cuenta que nos construye 9 cuadritos. Y si tomamos la base, que es 4, y la elevamos al cuadrado, al colocar sus divisiones nos vamos a dar cuenta que 4 al cuadrado es igual a 16. Sencillo, ¿verdad? Y es que algo que surgió de este análisis fue lo siguiente. Si nosotros tomamos la altura al cuadrado y tomamos la base al cuadrado, vamos a darnos cuenta que tenemos los siguientes resultados. 9, que en este caso lo representaremos con 9 cuadritos, y 16, que lo representaremos con 16 cuadritos. Pero que si unimos sus cantidades, nos van a dar 25 cuadritos. Y esos cuadritos, si los organizamos como un cuadrado, nos va a dar un cuadrado cuyos lados miden 5, es decir, 5 al cuadrado. Y debido a esta observación se pudo plantear la primera parte del teorema de Pitágoras. Y es que al tomar los cuadrados de la altura y de la base y sumar sus cantidades, nos daba un cuadrado que exactamente cabía donde está la hipotenusa. Así que podemos deducir lo siguiente. Si nosotros tomamos la altura al cuadrado y la base al cuadrado y la sumamos entre sí, nos va a dar como resultado la hipotenusa al cuadrado. Y es así como se plantea la primera fórmula necesaria para entender el teorema de Pitágoras. Altura al cuadrado más base al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y no solo eso, si miramos detenidamente y encontramos relación entre las cantidades que hay expresadas a cada uno de los lados del triángulo, podemos decir lo siguiente. Si a la hipotenusa al cuadrado yo le resto la altura al cuadrado, el resultado que me va a dar es la base al cuadrado. Y de aquí nos sale una segunda fórmula, y es que la hipotenusa al cuadrado, restándole la altura al cuadrado, nos da la base al cuadrado. Y por último, si miramos en otro orden, podemos fijarnos de lo siguiente. Si tomo la hipotenusa al cuadrado y le resto la base al cuadrado, nos va a dar como respuesta la altura al cuadrado. Y es que entre estos tres datos siempre va a existir esa relación. Así que de aquí nos nace una nueva fórmula.
y es hipotenusa al cuadrado menos base al cuadrado es igual a altura al cuadrado. Y si miramos bien nos surgieron estas tres fórmulas que podemos utilizar como el teorema de Pitágoras, nada más añadiendo un pequeño cambio, y es que si sacamos raíz a la parte expresada a la izquierda, vamos a tener que los resultados son respectivamente la hipotenusa, la base y la altura, es decir, vamos a tener la fórmula para las tres partes del triángulo. Esta información vale millones. Y ya teniendo claro esto, podemos ver diferentes situaciones. Miremos la primera situación. Imaginémonos que Pitágoras va a colocar un poste en medio de la calle. Sin embargo, tiene que colocar un alambre que sostenga al poste. Y para esto debe cortarlo exactamente del rollo que tiene. Sin embargo, la información que tiene es que del punto donde se va a sujetar el alambre a la base del poste hay 8 metros. Y de la parte más baja hasta la parte más alta del poste hay en total 6 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto alambre necesita para poder sostener este poste con el alambre? Si nos fijamos bien, en esta situación tenemos la siguiente información. Hay un triángulo rectángulo, puesto que el poste con el piso forma un ángulo de 90 grados. Y tenemos como datos que la altura de este es 6 metros, la base mide 8 metros y lo que tenemos que averiguar es la hipotenusa. Así que para esto utilizaremos la primera fórmula. Hipotenusa es igual a la raíz de la suma de la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Así que únicamente vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a tomar son los datos que tenemos y los reemplazaremos en el lugar correspondiente. El 6 lo reemplazaremos en altura, el 8 lo reemplazaremos en la base y como la hipotenusa no la tenemos, la dejaremos así. Así que en este caso al resolverlo nos daría 6 a la 2, 36 y 8 a la 2, 64. Y al realizar esta operación tendremos que la hipotenusa es igual a raíz de 100. Y puedes utilizar el método que quieras para hallar las raíces. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo ver este video. Vas a sacar la raíz de 100 y el resultado que nos da, en este caso será la hipotenusa. Pero volviendo a la situación, esa sería la cantidad de alambre que Pitágoras tendría que cortar. Y miremos una segunda situación. En este caso, Pitágoras quiere dar un show y va a caminar desde la cima de un edificio a la cima del otro edificio. Solo hay que tener en cuenta que un edificio es más alto que el otro y los siguientes datos. La cuerda que va a utilizar para pasar de un edificio al otro mide 300 metros. Y como un edificio mide 1200 metros y el otro 1250, podemos deducir que la diferencia entre estos dos edificios es de 50 metros. Y lo que queremos saber es cuál es la distancia que separa un edificio del otro. Así que en este caso vamos a analizar la información que tenemos. Lo primero que tenemos es la altura, es decir, la diferencia entre un edificio y otro es de 50 metros. La base, es decir, la distancia de un edificio al otro edificio, no la conocemos y es la que queremos averiguar. Y la hipotenusa, es decir, la cuerda que va a utilizar para cruzar de un edificio al otro edificio, es de 300 metros. Así que en este caso vamos a utilizar la fórmula para hallar la base. Y como lo hicimos en el caso anterior, únicamente vamos a reemplazar los datos. En este caso la hipotenusa será 300, la altura será 50 y la base, como no la tenemos, la dejaremos en la misma forma, dándonos que la base es igual a la raíz de 300 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Y al resolver cada una de las potencias tendremos que la base es igual a raíz de 90.000 menos 2.500. Nos daría lo siguiente. La base es igual a la raíz de 87.500. Y aquí puedes utilizar calculadora o puedes utilizar cualquier otro método para sacar raíces, dándonos en total que la distancia que separa un edificio del otro es de 295.80 metros. Y por último, Pitágoras se va a hacer una excursión y esta vez va a un lugar muy frío y quiere subir esa montaña. Sin embargo, él no conoce cuál es la altura de esa montaña, solo sabe que desde la cima de la montaña hasta el suelo hay una cuerda de 900 metros y a través de un túnel que llega exactamente hasta el centro de la montaña, puede darse cuenta de que hay una distancia de 300 metros. Es decir, en este caso vamos a averiguar qué tan alta es esa montaña.
Así que en este caso, evaluando la información, tenemos que la altura no la sabemos y la base, que es la distancia desde la entrada del túnel hasta el centro de la montaña, son 300 metros. Y la hipotenusa, que es decir, la cuerda que tenemos desde la cima de la montaña hasta el suelo, es de 900 metros. Y como vemos, en este caso vamos a utilizar la fórmula para altura. Si queremos hallar la altura, en este caso los datos que vamos a reemplazar son hipotenusa y base. Así que sabiendo que la altura es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos la base al cuadrado, nos quedaría que la altura es igual a la raíz de 900 al cuadrado menos 300 al cuadrado. Y resolviendo la hipotenusa al cuadrado tendremos que 900 al cuadrado es 810.000 y 300 al cuadrado, que es la base al cuadrado, nos dará 90.000. Y al resolver la operación, que en este caso es una resta, tendremos que la altura es igual a raíz de 72.000. E independientemente del método que utilices para resolver esta raíz, tendremos que la altura es igual a 268.33 metros. Quiere decir que la altura de esa montaña son 268 metros. Y si te das cuenta, este es un tema muy sencillo, y aunque en apariencia tienes que aprender 3 fórmulas, si observamos bien, aprendiendo solo esta fórmula, nosotros podemos deducir las otras 2. Si tú sabes despejar ecuaciones, simplemente aprendiendo a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado, tú puedes despejar la letra que necesites, si necesitas despejar la altura o si necesitas despejar la base. Espero esta explicación haya sido de tu ayuda y nos veremos en un próximo video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.